es tiempo de predicación, hoy es tiempo de comunión. ¿Me han escuchado? Hoy no es tiempo de predicación, hoy es tiempo de comunión. Comunión con el Espíritu Santo. ¿No ve que eso es lo que dice como los últimos saludos? A ver dónde está eso. Pero si no tengo otra para ahorita. Pero hablando de comunión, comunión quiere decir estar juntos, tener tiempo, hablar, conocer. Y eso está aquí, fíjese usted, mi querido hermano. Para que lo tome en cuenta. Si no me equivoco, está en 2 de Corintios. Usted mismo puede leerlo conmigo. Es un saludo, pero también tiene una verdad. 3 cosas, porque hay un Dios trino. Y las 3 cosas hay que descubrirlas. La gracia del Señor Jesucristo. La gracia es una iniciativa de Dios. Es algo que hace. Y por gracia somos salvos en Cristo Jesús también. La gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios, la esencia del Padre, es la que ha producido todo lo que ni siquiera entendemos totalmente. Pero el amor no necesita entender. Amén. El amor se recibe. Pero luego dice también, y la comunión del Espíritu Santo. Vemos al Dios Trino en este versículo. Lo que podemos recibir de cada una de las personas de la Trinidad. La gracia tan inmensurable de Dios en Cristo Jesús. El amor infinito que ha hecho que el Padre diera a su propio Hijo. Y la comunión. Amén. Porque en cada persona de la Trinidad es el mismo Dios. No hay más que un Dios. Pero que tiene esta forma de expresión. Y en el Señor Jesucristo se ha manifestado Dios para concedernos la gracia. Amén. La gracia de poder ser redimidos, salvos, perdonados, sanados. Todo es por gracia. Gracia, gracia, no es por mérito. Y en el Padre está este amor. O sea, este es el amor de Dios, esta es la gracia de Dios. Y por eso cuando dice la comunión del Espíritu Santo, esa es la comunión con Dios. La comunión con Dios está a través del Espíritu Santo. Comunión significa intimidad. Significa, yo no ando a la carrera estresado cuando tengo que tener comunión con Él. Yo lo muestro en forma real. Y si no es otra cosa, repito lo que está en la Biblia. Yo quiero comunión contigo, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Yo quiero estar contigo, por lo menos póngalo a nivel del deseo primero, para que se establezca. Es que esta comunión es tan íntima que hay que poner de su parte, no sé si me entendés. Hay que consentir a ello, hay que expresarlo. Yo deseo, primero el deseo. Yo deseo estar contigo. Yo deseo que me acompañes. Yo deseo que me enseñes. Después, tú mismo en tu interior comienzas a percibir cómo eso se cumple. Porque no viene como algo que detectas con los sentidos, viene como algo que lo percibes por fe. Y ya comienza el deseo a expresarse afirmativamente. Afírmate, atento. Pero ya que es por fe y no se ve, tiene que estar activa la palabra, el corazón y la palabra. Yo tengo comunión contigo. Tú estás conmigo. Yo no te dejo y tú no me dejas. Hermanos queridos, todos los días, así empieza el día.
teniendo comunión con el Espíritu Santo. En la noche, muchos se despiertan por la noche. Hay quizás actividad que uno se le ocurre hacer en la noche porque no alcanzó en el día y uno se levanta y se pone en marcha. O hay inquietud que no le deja. Tenga comunión con el Espíritu Santo. Dígale, Señor, de noche te buscaré. En el tiempo del silencio tú estás conmigo. ¿Sabe que cuando usted comienza, la palabra le fluye con inspiración divina? Usted expresa cosas que no las había pensado antes, pero no hay que callar. No hay comunión cuando uno se cierra. ¿Estamos de acuerdo? Ni en el matrimonio ni en ninguna parte. Cuando uno se aísla, no hay comunión. Y a la final la comunión se hace tan real que continúa aunque no se siente. Porque la tienes sin sentirla con tu espíritu. Y se estableció algo que nunca se separa. Morada del Espíritu Santo. Recuérdenlo, comunión del Espíritu Santo. Veamos en Juan, en el Evangelio según San Juan, cuando Jesús está enseñando cómo recibir y relacionarse con el Espíritu Santo. Por eso Juan lo conocía, el apóstol Juan, y dedicó 5 capítulos de todo el Evangelio para que se supiera cada palabra que Jesús había dicho cuando se despedía de sus discípulos en el aposento alto. Él percibía cada palabra del Señor, tanto amaba y sabía que Él le amaba. No de que Él había llegado a tener una comunión en la cual no se sentía incómodo decir, yo soy el discípulo a quien el Señor ama. Amén. Confirmar lo que Él promete y lo que hace. Tú estás conmigo, no me dejarás, no me desampararás. Amén. Y aquí entonces vienen cosas que Jesús tenía, porque de los grandes padres de la fe que la iglesia ha tenido, y nosotros ni los conocemos, porque como que nos desprendimos de toda tradición por reformarnos, ¿me han entendido? Y hemos quedado pobres en algunas áreas. Hay muchos que se apartaron. Y nosotros lo tenemos como algo suspecto eso, porque tenemos referencias, siempre el diablo quiere que busquemos las referencias malas de lo que ha sido el policía. Pero yo les digo, estoy leyendo y pronto vamos a conocer tremendos testimonios de gente que prefirió apartarse e ir a los lugares desiertos para estar con Dios y con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en esos tiempos, no solamente de los apóstoles, los tiempos siguientes era mucho más conocido y íntimo, tenía íntima relación mientras la iglesia tenía viva, y siempre continuaron personas así, a pesar de que hubieron, que es lo que muchas veces hacemos hoy. Amén. Aquí Jesús dice, eso es lo que vamos a mirar un poco en el capítulo 15 ya. Pero cuando venga, este es el versículo 26, cuando venga el Consolador. Consolador es la palabra en castellano, la palabra en griego original que está allí es mucho más amplia. Casi que no se puede traducir con una palabra en español. Es Parakletos. Y Parakletos, Consolador, es muy pobre traducción. Parakletos es el que está siempre a tu lado. Parakletos es el que te ayuda para que todas las cosas salgan bien. Parakletos es el que nunca te abandona. Ese es el Parakletos. A quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Es como una interrelación en la Trinidad. Dice Jesús, el que me ha visto a mí,
ha visto al Padre, no quiere decir de que era la misma persona. Yo revelo al Padre, dice Jesús. Porque le dijo, muéstranos al Padre ya, nos basta. Yo revelo al Padre. Y luego, el Espíritu Santo. Amén. Él dice, Él dará testimonio acerca de mí. Sin el Espíritu Santo nadie es salvo. ¿Me han entendido? Nadie tiene una revelación directa de la cruz, de la salvación, del pecado en el cual uno está. Sin el Espíritu Santo nadie puede convertirse. Porque es a través de Él que se acepta a Jesús. Amén. Aquí hay una palabra interesante. Hubieron desde el primer comienzo, desde ya la muerte de los apóstoles, un enorme ataque en contra de lo que Dios reveló en Cristo Jesús. Uno de los más fuertes fue a través de uno que creció en la iglesia de Alejandría. Era cristiano y era presbítero, pero se llenó de otro espíritu, se llamaba Arrio. Arrio casi desintegra la iglesia. Era más que esta persona, porque a la final cuando murió, eso perduró. Lo que se introdujo por él es lo que inspira, mueve a los testigos de Jehová hoy. Es exactamente lo mismo. Amén. Una forma que parecía tan aceptable, a tal extremo era lo que comenzó a moverse y la amenaza que había a la persona de Jesús, la divinidad del Hijo, que el propio estaba dividiendo toda la iglesia y con eso todo el imperio, que el emperador Constantino, al ver desintegrarse lo que él confiaba que sería la base segura del imperio, convocó a todos los obispos. Ahí nadie impuso su voluntad. Esto fue el año 325. Nadie impuso, nadie dijo yo soy sobre los demás. Se juntaron más de 300 obispos de todos los países y regiones del imperio. Constantino, aunque él no dio muy buen testimonio con su vida, lo consideraba tan importante que pagó el gasto, los viajes, la estadía de todos. Los buscó. Reúnanse, pónganse de acuerdo. Él no intervino en teología porque él no tenía mucho conocimiento. Tenía un consejero y ese era un español. Gloria a Dios por los españoles. Osio se llamaba, de Córdoba. El consejero en asuntos religiosos del emperador Constantino. Lo mandó para que tomara carta en el asunto, para que no se desintegrara la unidad de lo que era el cuerpo de Cristo, la iglesia, sobre la cual ahora descansaba y se pensaba que el imperio podía reposar. Pero el hombre volvió desesperado, dijo no puedo. Entonces ordenó que se tenían que juntar por orden imperial todos los obispos y a través de la luz de la palabra, y no se podían ir hasta que llegaran a una conclusión. Y eso llevó como resultado una unidad con la cual se comprometieron todos los obispos de todas las iglesias en un credo, el credo de Nicea, el cual se comprometieron a no variar. Sin embargo, lo que es maleza sobrevive. Causó por casi 100 años estragos por todas partes. Le digo cuán intensa es el ataque a Dios, atacando
en nombre de defender un monoteísmo, y que Dios es solo uno, como desgraciadamente todavía continúa. Ya ni quiero poner mis pies allí, pero me recuerdo cuando fuimos y con algunos pastores la primera vez entramos a la explanada, o sea, el lugar en donde debería estar el templo, en donde está la cúpula de la roca. Y había una persona que sabía traducir del árabe toda la parte superior en el mármol, para que nadie lo borrara. Decía y repetía: maldito sea todo aquel que dice que Jesús, que Dios tiene un hijo. Eso es lo único que dice la mezquita. Maldito. Por eso no quiero poner mis pies ahí más, porque no quiero recibir maldición. Lo extraño que me puse a mirar un poco lo que era esa belleza de mármol y cúpula de oro, ¿no? Y en casi todas las puertas, especialmente en algunos que se fotografía, en el mármol a tamaño de una persona estaba retratado el diablo. Eso el que quiere verlo va, y eso no ha cambiado. El diablo retratado, no pintado, retratado en la forma de la piedra. Que eso nadie puede pasarlo por alto, pero por algún motivo se lo quiere tener allí. ¿Me ha entendido? Y por ese motivo de defender de que Dios es uno y no comprender la esencia de Dios, ahora el mundo casi se va a echar pedazo. Sepan de que esto es algo tremendo. Eso tiene un origen satánico de querer difamar, porque el diablo sabe quién es Dios. Él sabe quién es el Hijo. Y Él sabe quién es el Espíritu Santo. De los hijos, o sea, había un tal señor defensor tremendo que yo si lo veo lo abrazo. Pero como vivió ya hace casi 2000 años, no le puedo hacer. Se llama Atanasio. Le llaman San Atanasio, pero como somos todos los santos le quitamos el título si somos parientes iguales. Atanasio. Él estaba en el... Le digo un poco de historia ahora para que cojamos raíces un poco y dejemos... El que no tiene raíces es llevado por la emoción, por el entusiasmo y no tiene referencias. Él estaba cuando Alejandro, el obispo de Alejandría, confrontaba al arrianismo en Nicea, pero era un joven, su secretario. Nadie sabía que se levantaba un gigante. Atanasio. Atanasio de Alejandría fue enviado al exilio 7 veces por las vueltas del arrianismo. No sé si me entendéis. Y hasta el propio Constantino que había convocado para que solucionaran ese problema. Y que acató el credo de Nicea que defiende la divinidad de Jesús. No se bautizó hasta el lecho de su muerte y fue y buscó al representante mayor de los arrianos. Murió como arriano. Es como que no le sirvió, bueno, no tenía otro bautismo, era como que no le sirvió la iglesia, se tuvo que ir y bautizar con los testigos de Jehová, porque eso es lo mismo, una forma moderna de declarar, interpretar erróneamente de que Jesús es el principio de la creación. ¿Me han entendido usted? Porque sí que está allí. Él es el principio porque fue el que comenzó la creación. Es que hay que tener referencias para interpretaciones, pero el que quiere algo malo lo ve en cualquier lugar. Si es el principio de la creación, Él no es Dios.
Él es una criatura. Lo mismo, los testigos que van por la misma línea. Todavía. Y que al ir sin revelación a interpretar de que Él fue engendrado por Dios, o sea, es como poner a nivel humano las cosas de Dios. Yo fui engendrado por mi padre, antes de que fui engendrado yo no existía, no sé si me entendéis. Él dijo, es engendrado, por eso hubo un tiempo cuando no existía. Los hijos de Constantino dividieron el imperio y lucharon entre sí, entre el arrianismo y la ortodoxia. Ortodoxia significa la sana doctrina, que se llamaba católica, pero no romana, católica, porque significa universal, para todos. La palabra católica no tiene que ver con una iglesia. Es una palabra que significa universal. Todos pertenecemos a una misma fe. Por eso el credo apostólico dice, yo creo en una iglesia católica, pero claro, ahora se han apoderado algunos de eso y los demás no son. Y estos eran los defensores de la ortodoxia, de la sana doctrina universal que ha existido desde los primeros apóstoles hasta ahora. Se lucharon, se pelearon, ida y vuelta. A la final, tomaron medidas para deshacerse de lo que no se podía, como apagar. Y finalmente, muchos arrianos fueron, porque a la final se definió después de unos 100 años. ¿Y sabe dónde fueron todos estos? Al lugar en donde la iglesia ortodoxa, no digo ortodoxa tampoco porque sea oriental, sino que digo la que tenía la doctrina sana de la Biblia, no lo había hecho. Era evangelizar entre los bárbaros. No sé si se le llama bárbaros, pero eran tribus que no eran muy, digamos, especial. Eran las tribus germanas. En el tiempo de las migraciones, los vándalos, los godos, visigodos, los hunos también que venían de Asia Central. Gente que Dios las movía para que recibieran la palabra. Pero a veces estamos tan preocupados de defendernos, aún personalmente, que no llegamos a los que están necesitados. Se nos acercan aunque como enemigos, pero van a recibir a Jesús. Todos los vándalos, todos los visigodos, todos los demás fueron evangelizados. Todos eran arrianos que les enseñaron a negar a un Jesús divino. Los que vinieron a España también, los visigodos. Los que pasaron por España y llegaron a ¿cómo se llama? Al norte de África y a Cartago, los vándalos, todos arrianos, eran cristianos arrianos, pero quemaron a Cartago. O sea, la religión que niega a Jesús se hace violenta y agresiva. Entonces fue el año 330. El año 335 volvieron a saquear Roma. Tenían una enemistad, y esa era una enemistad de su cultura, pero también de su religión arriana. A la final, llegaron a una unidad de fe, se bautizaron por la fe en que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, es el que nos ha invitado para que tengamos comunión con Él. Del año 325 al año 385 hubo, se llaman controversias, pero yo le digo eran batallas campales. Quizás no físicas como luego hubieron guerras por otras cosas. La religión ha causado tantas guerras. La religión ha causado tantas muertes.
pero eran controversias fuertes, fuertes, fuertes. Que el próximo emperador, no el siguiente, porque después de los hijos viene uno otro, pero el que se levantó luego, defensor de la fe verdadera cristiana, y estableció el cristianismo como religión de todo el Estado, Teodosio. Teodosio se dio cuenta lo que el diablo no ha podido hasta ese momento hacer, porque él reunió a todo el imperio. Fue nuevamente un emperador solo, que antes estaban, siempre se dividían porque era tan grande el imperio. Lo que él había logrado, la iglesia no lo lograba. Él, con su fuerza, poder civil, había unido a todo el imperio bajo el nombre de Cristo, pero la iglesia no estaba unida. La iglesia estaba dividida. Una iglesia dividida es una amenaza para todo el mundo. Por eso el diablo esto quiere. Convocó un nuevo concilio por dos cosas. Que los obispos, en esta ocasión asistieron unos 100 obispos. Para que se pusieran de acuerdo y no pelearan más sobre la divinidad del Espíritu Santo y la forma en la cual la naturaleza de Dios está y la del hombre está en Jesús. De eso nació un credo que se llama, eso fue en Constantinopla, un credo que se llama el credo niceo, porque reafirmó lo de Nicea, constantinopolitano. Es tan larga la palabra que se me traba la lengua. Ese lo tengo aquí, se lo voy a leer. El credo niceo constantinopolitano del año 381. Que lo historia tan grande. Ese credo se lee en muchas iglesias todos los domingos en el mundo entero. Se lee todos los domingos en las iglesias ortodoxas orientales. La iglesia católica, muchas partes, lleva otro credo que surgió de otra manera, que se llama el credo apostólico. Pero este credo niceo constantinopolitano que le voy a leer, el que mantuvo unida luego a la iglesia. Y yo cuando lo lea os vais a fijar con qué detalle identifican al Hijo en substancia, en luz y en todo lo demás. Y surgió el de, en lugar de inventar teorías, creer la Biblia. Y se defiende al Hijo como Dios engendrado de Dios, y al Espíritu Santo como Dios que procede de Dios. Este es el versículo que le leí yo, procede. Se le llama la procesión del Espíritu, de dónde ha procedido. Y claro, tenemos que liberar nuestra mente de lo que son las formas humanas de concebir las cosas. Y ahora ya estamos preparados y maduros como para no solamente concebir una ortodoxia, una fe que esta une a todas las iglesias de todo el mundo, católicas, protestantes, ortodoxas, a todos los demás, sino que vivir la realidad de una comunión con el Dios Trino. Como se dijo, Dios es uno en substancia y esa es eterna, no tiene principio ni fin. Pero es trino en persona, ousia se llama esto en substancia, y hipostasis en persona. Uno en sustancia. Quiere decir
que según yo lo entiendo, yo no sé, tampoco quiero ser muy explicativo en esto, de que si fue engendrado, es Dios que, amén, quizás la forma trina no estaba desde el principio, pero Dios es eterno, ¿me han entendido? Pero es Dios que se formó de esa manera, y hubo, entonces cuando uno sabe esto, no se puede decir de que el Verbo o el Hijo, y al ser engendrado, había un tiempo que no existía, porque Dios ha existido eternamente, y aun que fue cuando no lo sabemos, de esa forma, Dios desarrollándose como una sola sustancia, hubo la expresión de esa unidad que nunca se perdió, esencia que nunca se perdió, substancia que nunca se perdió, y ahora expresadas y en personas del Padre y del Hijo. Y después vino cuando el Espíritu que estaba, porque Dios es Espíritu, ¿estamos de acuerdo? Procede de Dios, es Dios de la eternidad, pero procede y se ve una persona que está sin romper la unidad con la sustancia de Dios, teniendo su función y expresión. Bueno, hasta ahí nos alcanzará la mente, ¿no? Pero esto yo les digo porque esto ha sido el tremendo dilema por el cual la iglesia tuvo que sobrevivir, para que tú y yo ya lo tengamos todo claro a nivel de doctrina y podamos disfrutarlo a nivel de comunión. En los últimos años ha habido un mover tan intensivo de Dios, y ninguna persona de la Trinidad se promueve por sí misma, no sé si me entendéis. Al Padre lo promueve el Hijo, y al Hijo lo promueve el Espíritu Santo. Y ha habido, últimamente, esto ya como que se estableció, una nueva realidad, ya no de decir como teoría lo que creemos, sino que vivirlo, conocer al Padre, conocer al Padre, conocer al Padre, saber quién es el Padre, amén, relación, amén, amén, Padre. Luego, también, aunque eso como que ha estado mucho más presente en la iglesia, y es porque al Hijo se le conoció y de allí surgió también el Evangelio. Pero luego, especialmente con un movimiento que ya no era particular de una iglesia como la pentecostal, sino que era completa en todas las iglesias tradicionales de formación y también católica, se llama un movimiento carismático. Se comenzó, de allí surge Benny Hinn, de Kathryn Kuhlman, en Pittsburgh. Y en Pittsburgh, dos de la Universidad de Pittsburgh, católica, dos de los profesores al leer el testimonio de Nicky Cruz, de cómo Dios transformó, porque era un tiempo, este es el año 67, 1967, cuando se vivía un tiempo de drogas entre la juventud, de rebeldía. Amén. ¿No ves? Lo miré y se cayó. Dios le bendiga. Si por algún motivo quieren, déjelo primero de los niños, déjelo que también alabe un momento al Señor, ¿no? Porque de los bebés y de los niños, pero después ya, si saca un ratito y vuelve. El líder cuida hasta a los discípulos pequeños, ¿no? Amén, qué bueno es verlos juntos. Pittsburgh. Fue a Pittsburgh que llegó Benny Hinn
Beniín es el siervo de Dios más grande del mundo que ha presentado al Espíritu Santo como persona para influenciar a los creyentes. Y el libro Buenos Días Espíritu Santo es un libro que todos, la historia, la biografía, la relación con el Espíritu Santo. Él no solamente tomó 5 minutos el domingo para tener comunión con el Espíritu Santo cuando vio que era una persona y se podía tener comunión con él, aprender a percibirlo y escucharlo, pero es tan sensible que no se percibe si uno anda a la carrera. Estuvo 1 año, cortó todas las actividades, estuvo como en un monasterio pero personal en su propia casa durante 1 año. Conoció al Espíritu Santo, lo único que era hablar, caía al suelo por el Espíritu Santo, todas las demás cosas, y se levantó para sanidad de las naciones de la tierra. Y escribió el libro Buenos Días Espíritu Santo, que tiene el enfoque de la comunión. No hagas ninguna cosa cuando te despiertas antes de tener comunión con el Espíritu Santo. Es a Él el que le dices buenos días. Y así continúa todo el día. En esa ciudad, por el testimonio del libro La Cruz y la Espada, ¿cómo se llama? La cruz y el puñal. La historia de cómo Dios transforma a los más desafortunados en la vida. Y otro libro que comenzó a circular, que se llamaba Ellos hablan en lengua, especialmente en los grupos hippies, que se levantó, se llamó El Pueblo de Jesús, porque viajaron por todo el mundo. Los que estaban destinados a morir en las drogas, evangelizaron todo el mundo. Con su pelo largo, con su guitarra en la mano. Y estos 2 profesores comenzaron a decir, humilde, porque hay que ser humilde. ¿Cómo vamos a ser altivos ante Dios? Humildes, le dijeron. Somos profesores académicos, universitarios, pero tú eres el Espíritu y eres Dios. Y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Juntaron a un grupo de ¿cómo se llama? Un grupo de estudiantes que querían ir a un retiro de fin de semana y todos fueron bautizados, todos católicos, por parejo. Ningún pentecostal ni nada. Amén. Porque yo te voy a decir una cosa, el Espíritu Santo no es pentecostal. El Espíritu Santo es Dios, no sé si me han entendido. Pentecostales son los que creen de que lo que sucedió en el día de Pentecostés, así comenzó la iglesia, se puede repetir y todavía sigue siendo el fundamento de lo que Jesús nos dejó. Y eso se esparció como una llama por todas las iglesias católicas de Estados Unidos y del mundo. Actualmente hay 120 millones de católicos que se dicen tener comunión con el Espíritu Santo todos los días. Que se dicen hablar con Dios en lenguas, con su Espíritu. 120 millones. La mayoría, casi la mayoría de ellos muchos están en Sudamérica. Parece que el Espíritu Santo acepta que se pueda tener comunión con Él. Él lo valoriza más que lo que sea la plena, sana doctrina. Él dice, yo soy más importante si me creen y me quieren que los que se creen que pueden perseguir a otros, criticar a otros, porque no piensan como ellos piensan. Bueno, les leo, o sea, cuando les leo ahora, que no es algo nuevo, ya lo sabéis, pero nosotros quizás no lo hemos usado mucho, les leo algo histórico, les leo algo que está en el corazón de la iglesia, por los cuales se luchó y se unió. Y van a entender entonces cómo dicen de Jesús, el Hijo, y cómo hablan del Espíritu Santo como que procede del Padre. Bueno, yo no sé, le estoy dando como clases de historia de la iglesia, parece hoy día, pero bueno, de algo va a salir esto. Que hasta de eso luego el hombre se pelea. Porque en este credo, porque el credo de Nicea como que estaba concentrado, el concilio de Nicea y los 300 obispos, en defender la naturaleza de Dios en Cristo Jesús. Y por eso porque los credos están basados en la fórmula baptismal
No sé si me entendéis. O sea, bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces de allí habían los catecúmanos que se preparaban para saber quién es el Padre. Y más que lo que se dice en el credo, y quién es el Hijo, y quién es el Espíritu Santo. Y por eso a la final, antes de bautizarme, no solamente se bautizaban, sino que decían, yo creo en el Padre, Dios, creador de los cielos y la tierra. O sea, era bautismal, porque el bautismo es en un Dios trino. Y yo creo en el Hijo, Señor Salvador, y todas las demás cosas que rompían todas las ideas raras que habían de diferentes tipos. Y luego el de Nicea, simplemente cuando llega el Espíritu Santo, fíjense cómo a veces es, y creo en el Espíritu Santo, y punto, ya no había más en ese primero. O sea, como que lo dejaron a la cola, y sin nada más. Y eso se completó en el de Constantinopla, Niceo Constantinopolitano, así que ese es el que se usa. Pero ahí decía que procede del Padre, lo vais a leer vosotros. Y que todos los obispos se ponen de acuerdo de que el credo no se cambia, sino como lo hicieron ellos, sino es por un concilio ecuménico. Quiere decir ecuménico, todos tienen que reunirse. En ese tiempo no había de ese tipo de iglesias como ahora lo tenemos. Todos eran uno. Pero el español, diga el español, bendiga a los españoles, pero no está mal. El año 400 y tanto, en un no concilio ecuménico, sino que en un sínodo, o si no era un concilio local, en Toledo, por primera vez cambiaron este credo que voy a leer ahora, y dijeron que procede, o sea, el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, y se desató una guerra de nuevo, porque eso era como cambiar el credo, y eso se llamó una controversia llamada de filioco, que significa del Hijo. Hemos llegado al acuerdo que es del Padre, no del Hijo. Y por eso en el año 1054 se dividió la iglesia definitivamente entre el occidente y el oriente. Así que desde ahora todas las iglesias occidentales, la católica romana y todos los demás dicen que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo, mientras que los ortodoxos dicen proviene del Padre. El triángulo así, la Trinidad. Si usted lo pone así, arriba está el Padre o Dios eterno, y de él es engendrado el Hijo, y de él procede el Espíritu. ¿Me lo entendés? Si invierte el triángulo, no, es una figura solamente. Tú tienes al Padre, al Hijo engendrado, y del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. ¿Se lo leo o no? Y con eso ya estamos felices para irnos para la casa. Vale. Quiere que le lea también el credo de los apóstoles, que se usa mucho en las iglesias. El credo de los apóstoles tiene su origen en una fórmula baptismal que se desarrolló en Roma, en la iglesia de Roma, ya en el segundo siglo, los años 100. Pero no tenía nada de concilio ni nada, así que fue evolucionando. El credo ahora, que es de los apóstoles, que se lee en muchas iglesias, llegó a esta fórmula en los siglos 8, más o menos. Pero se lo leo. También es bueno, tiene la fórmula bautismal, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice el credo de los apóstoles: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Después, con respecto al Hijo, dice: creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nació de Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo
y se sentó a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y los muertos. Parece que hay algunos que no se han olvidado. Porque esto es bueno, la Iglesia Católica lo repite todos los domingos, ¿no? ¿Cómo dice? Muy bien. Dice, respetemos esto, son cosas muy, muy importantes y valiosas que han mantenido unidad. Y en realidad, que toda frase aquí está colocada por un propósito para defender la sana doctrina, y toda expresión está rechazando cosas que amenazaban a la Iglesia. Ahora no lo entendemos y lo repiten, algunos lo repiten como loro esto. Pero es bueno mantener el respeto. No es palabra de Dios, pero es una expresión de la Iglesia. Finalmente, sobre el Espíritu Santo dice, creo en el Espíritu Santo, y luego dice, la Santa Iglesia se dé católica muchas veces. Aquí yo la tengo como universal, porque católica no es para edificar una rama de la Iglesia. La palabra católico en griego significa universal, global, para todos. Y que en realidad todos somos católicos. Pero quizás no en la forma que se dice católico romano para expresar, porque hay evoluciones y ramas y todo lo demás. Pero dice la Santa Iglesia Universal. No dice mucho sobre el Espíritu Santo tampoco, ¿veis? Dice, solamente creo en el Espíritu Santo. Pero como que ya está. Esa no es una persona sobre la cual hay que dedicarle mucho tiempo, ¿no? Sino que se pasa a la Santa Iglesia Católica o Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna, y amén. Pero ahora vamos a ver el credo niceo-constantinopolitano, que tuvo que hacerse para defender la unidad de Nicea, pero completar. Bien, creemos, dice, esto es más colectivo, ¿no? ¿Lo veis? Creemos, todos, es lo mismo. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y tierra, de todo lo visible e invisible. Busca mucho más expresiones bíblicas, digamos. Con respecto al Hijo, a Jesucristo, dice, creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido, también significa engendrado, nacido del Padre antes de todos los siglos. Después viene a decir, Dios de Dios, que parece, hombre, ¿por qué Dios de Dios? Bueno, Él es Dios también, pero es de Dios. Luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. O sea, aquí lo aclaran tanto por la situación en la cual... Engendrado, no creado. ¿Me comprende por qué dice esto? Esto era como para darle a los arrianos allí. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, por el Hijo, que por nosotros y por nuestra salvación bajo del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó en María, la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Es un hermoso credo, bien completo. Si quieres lo copiamos y lo tienes y lo... Los dos, el de los apóstoles y el de credo, no está mal. Hay hasta iglesias evangélicas que últimamente están recordando de que nos podemos unir en un credo. Amén. Luego, sobre el Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Esta es la revisión que ha quedado en el occidente, digamos así, ¿me entendéis? La que promovieron en Toledo y que después causó ahí. Y por eso en el oriente, o sea, las ortodoxas no leen y del Hijo, porque eso se llama filioco.
Y eso es casi una blasfemia para ellos. Que con el Padre y el Hijo, esta es una parte importante del credo, en el Espíritu Santo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Ya entonces se sabía, al Espíritu Santo hay que adorarlo. Y lo hacían. Y que habló los profetas. Luego habla sobre la iglesia también. Creemos en la iglesia, que es una santa, universal, ahí dice católica en el original, y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amén. ¿Nos ponemos de pie? ¿Cuál de los dos credos quieren confesar? ¿El de Nicea? Niceno, Constantinopla. Digan después de mí entonces. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó en María, la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivo y muerto, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, el cual habló por los profetas. Creemos en la iglesia, que es una santa, universal y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Cumplamos con esa parte que dice adorando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Adoremos, especialmente al Espíritu Santo que ha sido olvidado. Amén. Diga, te adoro Espíritu Santo, te adoro Espíritu de Dios. Te adoro Dios Espíritu. Usted puede decir Dios Espíritu, Dios Hijo, Dios Padre. Es Dios. Te adoro Espíritu, te adoro Dios. Deseo comunión contigo, deseo compañía contigo, deseo tu presencia, Dios Espíritu, que me guías, que me enseñas, que me declara las cosas que vendrán. Ahora te necesito, Espíritu, porque los tiempos son difíciles. Te necesito, Espíritu. Tú estás aquí. Ay, tú fuiste enviado para que nunca estuviéramos solos. Dios, como estuvo con Cristo, está con nosotros. Aleluya. Oh, cuánto te necesito. Amén. De así nomás de pie, donde terminamos. Ya con un versículo no va a alcanzar, pero en el próximo capítulo dice Jesús, Él convencerá al mundo de pecado. Él reconocer nuestra situación
cuando hemos vivido son Dios, es necesaria para recibir la salvación. El que no tiene esta convicción de pecado está negando la cruz. Jesús no murió en la cruz por nada. Amén. Confesemos, reconozco que yo y toda la humanidad hemos ido por nuestro propio camino. Hemos defendido nuestra propia independencia y derecho de lo que en realidad viene de Dios, pertenece a Dios y es para Dios. Reconozco como pecado, como un uso de lo que me ha sido dado por gracia. Espíritu Santo, ayúdame a no endurecer mi corazón, a justificarme a mí mismo, sino que aceptar que Jesús murió por mis pecados, murió por mí. Luego lo segundo que dice allí, da convicción luego de justicia, porque si realmente hubiera convicción de pecado, es como que nos condenáramos a nosotros mismos, y hubiera sido preferible el quedar un poco inconsciente. Pero cuando el Espíritu Santo nos hace consciente, a mí me pasó el año 1977. Yo defendía mis derechos, mi vida, renegaba hasta Dios. Pero el Espíritu Santo me mostró gracia. Y el año 1977 me di cuenta. Si el Espíritu no lo hace, no lo podemos recibir. Amén. Pero luego me mostró también de que yo como pecador no tengo futuro. Solamente me espera un juicio. Pero luego veo que Jesús intervino y tomó mi lugar, me integró consigo. Él lo realizó para que yo fuera declarado libre y que con Él también después resucité para ser como Él es. Y eso se llama justicia. Para ser salvo, con el corazón se cree para justicia, por la resurrección de los muertos. El Espíritu Santo nos muestra no solamente que somos pecadores, sino que después de recibir a Jesús somos justos. Jesús es nuestra justicia. Justo significa, no, más que solamente ser perdonado, significa ser renacido a la semejanza de Él. Pero también viene lo último, da convicción de juicio. Hermanos queridos, ahora necesitamos de que el mundo entero tenga una advertencia por medio del Espíritu Santo de lo que se aproxima, un juicio final. Las naciones todo se está acomodando a lo que la Biblia muestra que es inevitable, inevitable, inevitable. Amén. Nosotros como iglesia tenemos la ayuda del Espíritu Santo para darnos cuenta de lo que está pasando y pedirle al Espíritu Santo que dé, amén, su presencia, amén, amén, que sane las iglesias que están bloqueados por la religión y que abra los corazones para la salvación. Y que luego la fe sea real en lo que somos en Cristo. Pero el juicio es una realidad. El juicio es la consecuencia de la desobediencia y el pecado. El que lo niega se engaña a sí mismo. Solo Cristo puede tomar el lugar. Por eso, si es juzgado por mí, yo ya no soy juzgado. Soy justificado. Levantemos nuestras manos en adoración al Señor. Si todos así alabando a Dios, si hay alguien ahora que dice lo que no ha podido hacer ningún pastor, lo que no ha podido hacer ni mi familia, que quizás son cristianos, ahora el Espíritu Santo lo está haciendo en mí. Yo no tengo una confirmación, yo tengo solamente una religión, yo me declaro cristiano, yo me declaro católico y todo lo demás, pero no tengo la experiencia de una salvación, no tengo la evidencia del testimonio del Espíritu Santo. Sigo siendo el mismo, solamente con una etiqueta nueva. Amén. Y ahora dice, ahora me está mirando, me está mostrando el Espíritu Santo de que la convicción de pecado es que algunos errores cometidos es cosa de naturaleza.
que sin Cristo Jesús tenemos una naturaleza caída en pecado. Si está así, ya hago una señal así como moviéndola. Solamente aquel que está, es que aquí ya no se puede nada. Todos mueven la mano, es que aquí son todos unos... Amén, gloria al nombre de Jesús. Que Dios lo haga en todo caso. ¿Cuántos de ustedes reciben el testimonio, la convicción de no andar bajo condenación, no andar bajo debilidades, no andar en la carne, sino que tengo una justificación, soy justo? He recibido un nuevo nacimiento. Amén. Levanten la mano y diga: yo, Señor, si no lo he tenido, ahora lo recibo a Jesús, Él me lo trae. Si total no es complicado, es solamente recibirlo por fe. Aleluya. A todos los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales ya son nacidos, no de hombre como lo es en la carne, ni de sangre, sino que son de Dios. Es algo que solamente le corresponde a Jesús el Hijo, que lo comparte contigo. Aleluya. Amén. ¿Cuántos quieren también ahora tomar en cuenta de pedir al Espíritu Santo? Muéstrame las cosas que vendrán. Ayúdame a identificar los acontecimientos en este mundo